Queda claro que la naturaleza habla, a veces lo hace mediante fenómenos meteorológicos que nos dejan imágenes y sonidos impactantes, pero hay otras veces en las que esa comunicación no es visible y no es palpable por nosotros. Es el caso de la comunicación entre plantas, que también se hablan entre ellas. Y de hecho hoy contamos con Ana María Yáñez, muy buenas tardes, para descubrir cómo se comunican entre ellas las plantas. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Ana María, ¿cómo es esa comunicación? ¿Mediante qué lo hacen? Pues nada, las plantas emiten unos compuestos, se llaman compuestos orgánicos volátiles, que son aromas, que son los olores de las plantas, y estos compuestos que no conseguimos en la mayor parte de las veces olerlos, aún a veces están en mucha concentración como en las flores y sí que lo olemos. Estos compuestos tienen unos papeles muy importantes en los ecosistemas, ya sea a nivel de comunicación entre plantas e insectos, como defensa, pero también un papel importante en la química atmosférica mediante la formación de aerosoles y mediante la formación de contaminantes como el ozono. Así que tiene muchos papeles y son muy importantes, son grandes desconocidos, pero muy interesantes. Unos aromas que puede ser que se vean afectados por el cambio climático, que sea más, esa comunicación se ve interrumpida por cómo está evolucionando la Tierra. Pues sí, de hecho, recientemente hemos publicado un artículo sobre los compuestos orgánicos volátiles en el Amazonas, y lo que vemos es que por causa de la deforestación y del cambio climático, estos aromas a gran escala están disminuyendo y están siendo alterados, por lo tanto afectando los procesos básicos de estos bosques tan importantes para el clima global. No sé cómo afecta o si puede afectar esto también a otros seres vivos, porque evidentemente las plantas ven interrumpida esa comunicación entre ellas, pero es posible que también, por ejemplo, insectos que tienen una comunicación también directa se vean afectados por este hecho. Sí, de hecho tenemos comunicación planta a planta, como puede ser para maduración, de la planta propia le dice a la planta, oye, ya estoy lista para madurar los tomates, y esto también puede ocurrir. También tenemos planta-insecto, ya sea como defensa de patógenos o como repelente, o incluso para llamar herbívoros que se comen los bichitos que se están comiendo la planta. Y luego también para la polinización, y esto es muy importante porque el cambio climático, por ejemplo, está haciendo que los insectos, que estos aromas no lleguen a los insectos por causa de que se están oxidando antes de recorrer su recorrido, y entonces esto es un problema para los árboles y para la polinización en general. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta interrupción de la comunicación de todos estos seres vivos? Pues mucho todavía tenemos que investigar mucho sobre esto, pero la consecuencia es primero tenemos una pérdida de biodiversidad y una pérdida de las funciones del ecosistema, como por ejemplo, pues lo que ya he dicho, no vamos a tener una polinización tan grande, por lo tanto vamos a perder plantas, vamos a tener mayores pérdidas en el sentido de que las plantas van a necesitar otros mecanismos para protegerse del calor o de los polinizados o de los herbívoros. En fin, necesitamos estos compuestos para poder tener un funcionamiento normal del bosque. Además, uno de los factores a tener muy en cuenta es la deforestación, ¿no? Se está dando a una velocidad abismal. Correcto, sobre todo en el Amazonas es bastante preocupante porque ya hemos perdido el 20% de la superficie, y como hemos dicho, los compuestos orgánicos volátiles, estos aromas son emitidos por plantas. Si quitas las plantas, quitas estos aromas y por lo tanto tienes implicaciones, pues eso, en la comunicación entre ecosistemas, pero también puedes tener implicaciones en la química atmosférica e incluso afectar al clima global. Y directamente también, imagino, a los humanos, ¿no? Sí, la forma en que esto afecta a los humanos todavía necesitamos mucha investigación, pero por ejemplo estamos viendo cómo cuando vamos a dar un paseo al bosque, podemos sentirnos mejor, ¿no? Digamos, y se están haciendo muchos estudios para ver si esta
sensación de bienestar también viene por la absorción de estos compuestos que emiten las plantas y que nos hacen sentir más relajados, mejor cuando vamos a dar un paseo por el bosque. O, por ejemplo, también se ha visto cómo los humanos podemos alterar nuestras emisiones de estos compuestos orgánicos volátiles si estamos asustados o si estamos contentos. En fin, necesitamos muchos más estudios para entender cómo a los humanos nos afectan estos compuestos, pero sí, para tener un balance equilibrado necesitamos que no destruyamos más bosques para poder tener estas emisiones de estos aromas a la atmósfera. Importante que nos lo recordéis siempre, así que Ana María Yáñez, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Y quien